Capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, y estaremos leyendo el versículo 36 en esta noche con este mensaje: Getsemaní. Getsemaní. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre celestial, una vez más imploro la iluminación de lo alto, que traiga, Señor, revelación de tu santa palabra, para que esta palabra pueda edificar y bendecir a todos mis hermanos. Señor, quita todo aquello que adultera tu palabra, Señor, y permite que tu palabra traiga también sanidad al alma, salvación al perdido. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo pido. Amén y amén. Tenemos una porción maravillosa en esta noche. Algo hermoso, algo hermoso. Y prestemos atención a la oración que Jesús pronunció aquí. La copa, la cup. Porque hay dos palabras que, tal como lo estamos estudiando en nuestras reuniones familiares: la hora y la copa. La hora y la copa. Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, muchas veces habló de su hora. Mi hora no ha llegado, decía él. Así comenzó con María en el capítulo 2, mi hora no ha llegado. Pero más adelante dijo: mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado. El Señor conocía los tiempos. El Señor conocía los tiempos y el Señor conoce nuestros tiempos. Porque cuando hablamos de copa, cuando hablamos de hora, evidentemente representa su cruz, la cruz, y su contenido. Los pecados de todo el mundo. Pero cuando yo digo los pecados de todo el mundo, tengamos cuidado en la interpretación de la frase, porque podemos llegar a la conclusión lógica de que Jesús, Él murió for everybody, y no es así. Cuando Él habla al mundo, cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a cada uno de nosotros que éramos parte de ese mundo y que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió para ser salvos, para ser hijos de Dios. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Pero cuando llegamos aquí, más allá de la muerte misma y del sufrimiento terrible de la crucifixión, hay algo más que quizás no alcanzamos a comprender.
Es decir, nosotros vemos al Cristo sufriente, al Cristo aplastado, pero no vemos más allá. Vemos nada más lo físico, lo físico. Y por eso en la reunión del lunes les hacía énfasis que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ellos enfatizan la humanidad. Cuando llegan al relato de la cruz, ellos enfatizan la humanidad de Cristo. Desde el momento que llega al Getsemaní, ellos están enfatizando la humanidad de Cristo. Juan, por el contrario, pone énfasis en la divinidad, en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan lo que dice es: estas y muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran no caberían en todos los libros del mundo, mas estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que hay aquí? Jesús, Jesus, Él era santo, holy, santo. No solamente santo, pero era inocente. Not guilty de nothing, de nada. Not guilty, inocente. Escuchen bien lo que voy a decir hoy. Apartado del pecado, aunque no apartado de los pecadores. Porque el que es santo aún en medio de los pecadores. Es decir, lo que es blanco va a ser blanco donde sea. Como cuando decimos allá en nuestros países, el que es gallo, ¿cómo es que dicen? El que es perico en cualquier patio es verde. El que es perico en cualquier patio es verde. Entonces, el que es santo, puede tener un prostíbulo a la derecha, otro a la izquierda, otro enfrente y otro atrás, y él es santo. Dije que Jesús era santo y Jesús era inocente. Jesús no era pecador, pero era amigo de los pecadores. El punto está que Jesús fue tratado por Dios como el pecado mismo, por causa nuestra, no por causa de Él, sino por causa nuestra. Fue tratado como un pecador, como un pecador. Allí en la cruz, el pecado nuestro fue colocado sobre Él. Mis pecados fueron colocados sobre Él. Sus pecados fueron colocados sobre Él. Ahora, yo por lo menos hoy en la tarde me quebraba la cabeza, porque ni siquiera podemos imaginar el horror que sintió cuando desde la eternidad Él jamás había tenido contacto con el pecado. ¿Entiende? Y por eso yo enseño a mis líderes: Él no cargó la culpa, Él cargó la pena, es decir, el castigo. Pena, castigo. ¿Por qué razón? ¿Por qué no culpa? ¿Por qué no era culpable de nada? Nosotros somos los que sentimos culpa. Nosotros pecamos y sentimos ¿qué? Culpa. Hace años el Señor nos perdonó y todavía sentimos culpa. Pero Él no cargó culpa porque Él nunca hizo ni un tan solo pecado. Ni un tan solo pecado. Pero lo que Él va cargando ahí se llama pena, se llama castigo, se llama juicio, lo que Él va cargando. Entonces dije que no podemos ni imaginarnos el horror que sintió el hombre en su humanidad más santo, Él como Dios santo, y de repente ser cargado con el pecado. Aleluya. Ahora bien, esto fue una experiencia espantosa para Él. ¿Sabe cómo? Se lo voy a describir un poquito. Es como cuando usted y yo le fallamos al Señor. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que sentimos? Dígame. Sentimos culpa. Sentimos culpa.
Sentimos, aunque el pecado estuvo sabroso, porque como dice Pablo, los deleites temporales de este mundo, nadie puede negar que el pecado tiene su atractivo. Pero después de eso usted se siente fatal. Usted se siente mal, que usted no es parte de ese mundo malo. Usted fue salvado por Dios para vivir una vida apartada del mundo y consagrada para Dios. Cuando yo lo veo ahí en el Getsemaní, él no estaba pidiendo escapar de la cruz. Es más, observen lo que voy a decir. Cerca de Jerusalén, recuerden que a Jesús lo querían matar. Los judíos habían dicho que lo querían matar. Es más, sus discípulos le dijeron: subes a Jerusalén donde los líderes te quieren matar. Te acaban casi te mataban y ahora vas de nuevo para allá. Y ahí va el Señor con el valor que le caracterizaba. Ahora, después de que estuvo ahí en el aposento alto en la Santa Cena, ahora él cruza lo que se llama el torrente de Cedrón, aquella quebrada que hay al otro lado de Jerusalén, para subir al monte de los Olivos. La cruza, pero no la cruza para escapar. ¿Por qué razón? Porque había muchos huertos, había muchos jardines. Y si el Señor hubiera tratado de escapar, el Señor sabía que Judas lo estaba traicionando. Así que hubiera dicho el Señor: bueno, Judas sabe que siempre que vengo a Jerusalén, siempre cruzo el torrente de Cedrón y me voy ahí al huerto del Getsemaní. Así que cuando me venga a buscar al huerto de Getsemaní no me va a encontrar, porque vamos a estar con mis discípulos en otro huerto. Pero Jesús fue al huerto que Judas sabía que era cotidiano para él, peculiar para él hacerlo. De que siempre que iba a Jerusalén, siempre cruzaba el torrente de Cedrón y siempre iba al monte de los Olivos, al huerto del Getsemaní. Así que va al lugar donde fácilmente puede ser encontrado por Judas el traidor. Y esto creo que es la primera vez que usted lo escucha. De que él no se fue. Él hubiera podido escapar y no se escapó. Hubiera podido irse a otro monte y no se fue. Así que él no está escapando de la muerte. Más bien ha ido ahí a prepararse para la muerte. Va al lugar que sabían que ahí lo iban a encontrar, como solía hacerlo, dice Juan. Fue al monte a orar como solía hacerlo, así como usted, que le gusta orar mucho, como solía hacerlo. Y el Señor llega allí, no para pedirle al Padre que lo ayude a escapar de la muerte, sino para que se haga la voluntad del Padre. Él llega allí a orar para que se hiciera la voluntad del Padre. Ahora bien, dije que resulta imposible para usted y para mí penetrar en el pleno significado de esta experiencia en el Getsemaní. Comencemos entonces. Oiga bien, el Señor le dice: sentaos aquí. Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. De acuerdo a San Juan, desde el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, el Señor había estado en el aposento alto dando todo ese discurso desde el capítulo 13 al capítulo 16. Termina con la oración pontificial, capítulo 17. Es decir, termina la reunión en el aposento alto haciendo ¿qué? Una oración. Señor, no pido por aquellos, pido por estos, pido por los que van a creer. Primero pide por él mismo y luego pide por los creyentes y luego pide por todos los que iban a creer. He estado enseñando que cuando él dijo por todos los que iban a creer, estuvo pensando en usted y estuvo pensando en mí cuando oró esa noche allá en el aposento alto. Aleluya. Ahora, dije que él terminó la reunión en el aposento alto con una oración de palabras sencillas.
pero de ideas profundas. Sale del aposento alto, cruza el torrente de Cedrón, en 15, 20 minutos estaba en el huerto del Getsemaní. Y cuando llega allí, ¿qué les dice a sus discípulos? Quedaos aquí. Quedaos aquí, ¿por qué? Quedaos aquí, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Pero si acabas de estar orando vos, acabas de terminar allá orando y ahora vas de nuevo a orar. Ustedes pueden entender lo que estoy diciéndole, que el Señor tenía una vida de oración. Alaben a Dios por eso, una vida de oración. Por eso lo vemos a Jesús que oraba cuando fue bautizado. Lo vemos a Jesús orando cuando escogió a los 12 apóstoles. Subió al monte y oró. Y escogió a los 12, a los que el Padre le dio. A los 12. Oró allá en el monte de la transfiguración. Lo vemos orando. De acuerdo a Juan 18:1 dice que oraba sin cesar. Oraba, era su vida, era su vida, era su vida orar. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Oiga, ¿y qué dice? Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos para orar. Es decir, después de que el Señor está en Jerusalén, el Señor no se fue a un hotel 5 estrellas. El Señor no pidió la penthouse del hotel ¿qué? Del Hyatt. Sino que el Señor se va al monte de los olivos, al huerto del Getsemaní. Allí movió un poco de hierbita, quitó las piedras y nuestro bendito Salvador allí dormía. Aleluya. ¿Se dan cuenta usted qué diferencia del Señor con el montón de pícaros hoy? Que cuando quieren venir a cantar están exigiendo la penthouse del hotel. Y están pidiendo la suite más cara de los hoteles. Y por favor, me dijeron los de un dúo, no nos vaya a hospedar en un hotel bajero, porque le dejamos el hotel y nos vamos y le va a tocar pagar doble. Y no sabían con quién estaban tratando. Y yo les dije, no me interesa traerlos. Con esa mentalidad carnal, humana, no creo que van a ser de bendición para nosotros. No creo que van a ser de bendición. Así que lo siento. Quisiéramos oírlos y los oímos en la radio, pero con esa mentalidad tan materialista y carnal no son necesarios aquí en Ebenecer. Y le dije, cantantes nos sobran hasta morir. Aleluya. Alaben a Dios. Ahora, Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Y el Señor cada vez que iba a Jerusalén, ¿iba a dónde? Al Getsemaní. Al monte de los olivos. Ahí estaba la prensa de aceite. A mí me conmueve esto, porque cada vez que él llegaba y veía la prensa, aquellas dos piedras que se les metía un palo horizontal y el otro vertical, y se movían para triturar las aceitunas del olivo, piedra contra piedra, aquella prensa de piedra de molino, que entre dos la manejaban para triturar, y por un hueco salía la pasta molida de las aceitunas. Cada vez que él llegaba allí, él estaba viendo el futuro que le esperaba. El futuro que le esperaba. Pero también no solamente veía cómo iba a ser triturado, el tremendo sacrificio, pero veía también que desde allí un día iba a ascender a los cielos en una nube.
Y que los ángeles iban a venir a decirle a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Si este Jesús, así como se ha ido al cielo, así vendrá de nuevo a la tierra. Porque si ustedes no lo saben, el Señor ascendió desde ese lugar, del Monte de los Olivos. Y de acuerdo a Zacarías, cuando regrese pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. He estado en ese lugar donde supuestamente el lugar donde el Señor ascendió. Hay una piedra con unas plantas marcadas. Los guías dicen que son las huellas del Señor. Yo no lo creo tanto, pero el lugar es bonito y se siente la presencia. Es más, tuvimos una visión allí, una visión tremenda que Dios nos dio a ese lugar. Aleluya. Bueno, muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Cuando usted va a los evangelios, Lucas habla mucho de que Jesús se reunía allí frecuentemente con los discípulos. Cada vez que Jesús iba a Jerusalén, iba a dormir al huerto, sobre la tierra. Y usted quejándose del colchón que está flojo. Ahora Jesús entra en el huerto. Dije, y lo repito, no para escapar de la muerte. Acaba de dar el último discurso. Acaba de orar por los de él, lo que el Padre le ha dado. Porque nosotros somos del regalo que el Padre le ha dado a Cristo Jesús. Pero está ahí para prepararse para la muerte. Dios mío, cuando llegue la hora, porque va a llegar, ya la Biblia nos está diciendo qué es lo que tendríamos que hacer. Así como Él. Cuando usted sienta que, como llegó un hermano hoy y me dijo: yo creo que ya está cerca la hora de volar, me dijo. Así me dijo el hermano que llegó a mi oficina. Me le quedé viendo, y aunque la respuesta que me dio no era muy sensata, porque me dijo: porque ya veo a las mujeres y no siento ningún atractivo ya. Me dijo: algo ya en mí, yo siento que ya voy a volar, me dijo, porque antes de repente veía a una mujer hermosa y me llamaba la atención y yo, no me alegra, me dijo. Entonces yo creo que cuando llegue ese momento, Antelmo, Jesús, ¿qué fue a hacer? A orar. El Señor se fue a preparar para ese momento orando. Y a mí eso fue lo que el Señor me enseñó hoy, Ismael. Cuando sientas que ya llegó el momento de partir, simplemente, si todavía puedes doblar las rodillas, dóblalas. Y si ya no las puedes doblar, simplemente levanta tus manos. Y ya si no le puedes levantar las manos, levanta los pies. Y si no puedes levantar los pies, levanta tu alma, pero ponte a orar con Dios. A orar con Dios. Eso es lo que tendríamos que hacer, orar a Dios. Preparar el momento decisivo del encuentro con Dios. El encuentro con Dios. Escuche bien. El diablo nos tienta cuando estamos débiles y angustiados. El diablo no tienta a nadie que está fortalecido. Cuando usted anda en una victoria total y anda alegre y feliz, el diablo no puede. Pero cuando de repente le llega una crisis, una situación difícil, y usted se angustia y usted se debilita, usted es un blanco del enemigo. Y le puedo decir algo: si usted cree que nosotros somos fuertes, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que somos débiles. ¿Qué dice la Biblia? Que somos débiles. Nosotros no somos fuertes. Es decir, eso de los cristianos, esos que digan aleluya, varón, aquí, varón, aleluya, pura. Actores de Televisa, de Telemundo. Porque ayer vino una señora y me preguntó que si yo había salido en una telenovela. Me dijo: permítame, me dice, ¿verdad que usted salió en una telenovela? Es que cuando usted salía yo lloraba, me dijo.
Y yo le dije, ni soy actor, ni soy de telenovelas. Le dije, usted se ha equivocado. Es que parecido a usted, me dice. No, le dije, yo nunca he salido en esos volados, le dije. Entonces, es decir, así que esos cristianos que andan y caminan como que sean unos grandes campeones y son más débiles, que con una fiebre que les da, aquí estoy de nuevo en el hospital, hermano. Ya voy a pasar consulta, hermano. Ay, si me voy, ¿se acuerdan de mí? Es decir, una miseria de cristianos. Débiles. Pero el hecho de que seamos débiles no es para que te dejes vencer por el enemigo, porque alguien más grande que el enemigo está con nosotros. Jesús dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Parece que no lo oyeron. El príncipe de este mundo no tiene nada en nosotros. Nosotros pertenecemos a Cristo. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Pero hay algo interesante. El huerto de Getsemaní era para Jesús un lugar de súplica. Y vean ustedes, y a mí me encanta eso porque en esa área me identifico con mi Señor. A mí me encanta mucho estar solo. Jesús quería estar a solas con su Padre. Quería estar a solas con su Padre. Y por eso, número uno, dice que le dijo a sus discípulos, sentaos aquí. A los discípulos que lo acompañaban, sentaos aquí. Y luego se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, que era el círculo íntimo del Señor, los tres apóstoles, y se aleja con ellos. Pero todavía después que se aleja con los tres, dice que el Señor le dice a Pedro y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Es decir, ni aún, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, el Señor quería que estuvieran cerca de él. ¿Qué les parece a ustedes eso? Sino que el Señor se aleja de ellos. Aquí quedaos, únicamente velen. Y el Señor se aleja para estar a solas con Dios. ¿Cuál es la ventaja de estar a solas con Dios? Que usted se puede abrir con Dios. Que usted le puede decir a Dios, y dentro de ese ambiente de confianza que hay con Él, porque Él es nuestro gran y mejor amigo. Así que usted puede decirle todo lo que lo agobia, aquello que es carga para usted, todo lo que lo angustia, todos sus pesares, porque delante de la gente nos mostramos como de acero, nos mostramos fuertes, nos mostramos sólidos, pero el Dios del cielo conoce nuestro interior y conoce nuestro espíritu. Así que cuando vamos con Él y le dice, mira, Señor, yo contigo no puedo venir apantallándote. O sea, ¿para qué voy a pantallar, Señor? Aleluya, aleluya. Así como algunos, vea que hasta le hacen una entonación cuando dicen aleluya, aleluya. Es decir, usted puede tratar de apantallar a los hermanos, a las hermanas y querer aparentar que es un tremendo espiritual cuando el Señor sabe el gran animal que usted es. ¿Entendió? Bueno, el predicador puede venir hasta con el botón abotonado hasta arriba para poder aparentar
Aleluya, qué consagrado el pastor. Pero delante del Señor me quito el botón. Because he knows me, he knows me. Y Él lo conoce a usted. Estoy diciendo las ventajas de estar a solas con Dios. Jesús se adelantó a sus discípulos. Así que Getsemaní era un lugar de soledad. De soledad. Vean ustedes que el Señor pasa el torrente de Cedrón, que significa vado, significa despojamiento. Se despoja de todo para estar a solas con Dios. Usted no puede acercarse a Dios a menos que se despoje de la cara ficticia que tiene, de la cara de apariencia que tiene. Es decir, por eso él pasaba el torrente de Cedrón, despojamiento, para poder llegar delante de Dios tal y como uno debe ser delante de Dios, porque él dije, el Señor nos conoce tal y como somos. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿cómo dice? Primero se arrodilló el Hijo de Dios. El que hizo todo el universo se arrodilló. Y puesto de rodillas, él oró. He prayed. Aleluya. Pero no solamente eso. No, yo es raro ver a un creyente orando de rodillas y que caiga con su rostro a tierra. Lo único que veo es al hermano Nino. Y parece que otro hermanito que danza por allí que se viene a tirarse así. Y ahí todos los demás. Es más, estas gradas las usan como aleluya. Póngale más colchón, pastor. Y el Señor estaba arrodillado sobre piedras, sobre la tierra, y puso su rostro sobre la tierra, el santo, el grande, el perfecto, el eterno Dios. Dios mío, rostro en tierra. Ay, pueden haber bacterias, pueden haber virus. Aleluya. Cayó sobre su rostro. Esto mostraba la intensidad de su súplica. Era un momento crucial. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vayámonos a Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y ahora viene esta palabra que es donde me voy a tener: molido. Diga molido. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dele gloria a Dios. Es decir, este pasaje relata claramente el proceso de dolor y sacrificio por el que atravesó Jesús por amor a nosotros. ¿Cómo se llaman esas cosas donde ustedes meten la zanahoria y que meten apio y que meten y que solamente les dicen extractor? Extractor, así se llama, ¿vea? Vaya, haga usted ahora, quiero que se imagine, porque el extractor sirve para moler. Es decir, el extractor simplemente es una prensa moderna. Una prensa moderna. Porque me recuerdo que le llevé a mi papá
un caldito de gallina. Pero mi papá no puede comer comida sólida. Pero mis hermanos que están al día de la ciencia le habían comprado un volado de eso. Y metían los pedazos de carne y cuando salía al otro lado, puro juguito. Molidita, la que se deshacía en los dedos. Vaya, dijo mi papá, con un volado de esto allá en El Salvador, dijo, la hago, dijo. Y le compraron uno y se lo llevó. Es decir, carne molida, todo sale molido. Por eso la palabra aquí, molido, y termino diciendo que el Señor terminó siendo carne molida. Carne molida. Yo quiero que ahora ustedes por un momento piensen en lo que voy a decirles. Porque Él se sacrificó por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Dije que la magnitud del castigo que Él sufrió, nosotros no lo podemos ni imaginar. El tremendo castigo que Él sufre. Pero aquí en Isaías 53, comenzando desde el versículo 3, oiga cómo dice, despreciado. Y luego dice, desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Por qué escondimos de él el rostro? Porque cuando se veía, el que decía que era el Mesías, el que decía que era el Hijo de Dios, el que decía que destruía este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar, mírenlo, ahí está desfigurado, no se conoce. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Y no lo estimamos. Pero el versículo 4 de nuevo. Ciertamente la condición en la cual Él está no es por Él, sino es por mí, es por usted. Llevó Él mis enfermedades, sufrió mis dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, una vez más molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Despreciado, molido por nuestros pecados. La palabra molido significa despedazado. ¿Están aquí todavía? Despedazado. Irreconocible. Cuando alguien es molido termina irreconocible. Por lo que la frase anterior literalmente indica que Jesús fue despedazado físicamente. ¿Lo pueden ustedes entender? Despedazado físicamente. Y todo por amor a usted y por amor a mí y por amor a todos los que van a creer en Él. Despedazado físicamente. Me empecé a buscar en los diferentes versiones de la Biblia acerca de esta palabra molido. Y en los manuscritos antiguos originales se dice que la palabra molido fue traducida de una manera muy amable. Es decir, en los originales no decía molido. En el manuscrito original no decía molido, sino que Jesús sufrió todo el castigo. Después de que Jesús sufrió todo el castigo al que fue expuesto. Y repito esto, después de que Jesús sufrió el castigo al que fue expuesto, el texto original decía que Él no tenía forma, que terminó sin forma, que no parecía un ser humano.
después de pasar por todo el castigo. Él no tenía forma, no parecía un ser humano. Su cuerpo contemplaba una total destrucción y malformación, al punto que no se podía distinguir al final de la crucifixión su cara ni su cuerpo. No se podía distinguir. Es decir, los que estuvieron cerca de la cruz no lo podían reconocer. Terminó irreconocible, despedazado, aplastado, triturado, molido por nuestros pecados. Por esa razón, cuando el Señor iba al Getsemaní, y el Señor sabía exactamente el proceso para extraer el aceite de los olivos. ¿Cómo comenzaba este proceso? Primero venía lo que era la recolección de las aceitunas. A esas aceitunas se les quitaba las hojas. Y después de quitarle las hojas, se les quitaba también cualquier desecho que trajera. Y ese proceso de limpieza se realizaba con agua y con corrientes de viento. Ese era el primer proceso. Después venía lo que era la piedra, la primera piedra de molino. Antes de prensarlo venía la piedra de molino. Que los que tenían no mucho dinero, simplemente tenían unas piedras. Ustedes que molieron maíz en piedra, las modernas no saben de lo que estoy hablando. Usted sí sabe, yo también. Bueno, yo lo vi a mi abuela, que se pone aquella piedrita así con una curvita y se pone una cuestión de piedra redonda que se pone a las dos manos y empieza el proceso. Por eso esas mujeres tienen unas piernas como que son de hierro. Estoy hablando en serio. Llegan ancianas y usted siente aquí como que es hierro, como que es palo. Triturando el maíz. Eso era para los que no tenían mucho dinero. Ponían la aceituna y ahí piedra la trituraban de esa manera. Pero los que tenían más facilidades tenían el otro tipo de piedra, donde ponían una piedra, lo armaban en una madera para que la piedra chocara contra la otra piedra. Es decir, la piedra estaba como que se abría y aplastaba, abría y aplastaba, con dos palos, uno arriba y el otro abajo, abría y trituraba, hasta que salía una pasta que salía de las aceitunas. Es decir, cuando el Señor iba ahí al Getsemaní y veía la prensa, el Señor sabía que iba a pasar por eso. Después de que salía la pasta, empezaba el otro proceso de ponerla al fuego por 25 a 40 minutos. Al fuego, la pasta, para que sacara lo que no servía, para que sacara el hueso de la aceituna y todo aquello, y saliera el aceite virgen, Después de eso venía el otro proceso de ponerlo en el mortero, que era otro tipo de prensa para seguir con el proceso de extracción de aceite. Por eso cuando hablamos de Getsemaní, hablamos de un Cristo que fue triturado, que fue machacado, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Imagínense ustedes cuál debería ser la reacción ahora nuestra al examinar detenidamente el magno sacrificio que Jesús realizó por nosotros. Buda no lo hizo, Mahoma no lo hizo, Confucio no lo hizo,
El Papa no lo hizo. El único que murió por nosotros se llama Jesucristo. Hoy hablaba con una prima y le decía, mira vos, le decía, ¿y por qué han sacado los cuadros de la Iglesia Católica? Le digo que yo me recuerdo de unos cuadros bien bonitos que habían allí, le digo, ¿y ahora por qué los tienen que se los han sacado? Y que no vas a creer vos, me dijo, que se robaron a San Lorenzo, me dijo. Le dije, se dejó robar, le dije yo. San Lorenzo es el patrono de ahí del lugar. Así se llama mi cantón, Cantón San Lorenzo. Y me dijo, es que se robaron a San Lorenzo. Y antes que se roben a San Miguel Arcángel, y antes que se roben a la Virgen de Santa Marta, me dijo, y antes que se roben a San Francisco, y así lo sacamos. Ah, le dije, se dejan robar, le dije. El Dios que nosotros tenemos, nadie se lo puede robar. Denle gloria a ese Dios maravilloso. Y váyase en esta noche meditando en todo lo que Él hizo por usted y por mí. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, dije que nuestro pensamiento se queda corto, Señor. No podemos imaginarnos ni deducir todo lo que pasó ahí. Trato de penetrar, Señor, y no puedo. Por eso termino nada más adorándote y humillándome a tus pies, reconociendo tu grandeza y tu inmenso amor al haberte entregado por cada uno de nosotros. Bendito por los siglos de los siglos. Si alguna persona en esta noche no es salva y quisiera entregarle su vida al Señor, considerando el gran sacrificio que Cristo hizo por usted, ¿hay alguien en esta noche que le quisiera entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Alguien quiere levantar su mano y decirme, Pastor Pineda, ore por mí? Me he alejado del camino del Señor, hoy quiero regresar a los brazos de Cristo Jesús. ¿Hay alguien? Alguien me dijo, hoy que he regresado al Señor me está viniendo muchas pruebas. Es como el diablo queriéndome decir, me dice de que como que estar allá en el mundo es mejor. Jamás. Lo mejor es estar en Cristo Jesús. Bienvenidos al Señor en esta noche. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos. ¿Hay alguien más en esta noche que le diga sí al Señor? Esta es la última invitación que le hago. ¿Hay alguien más que le diga sí, Cristo Jesús, te quiero entregar mi vida, Señor? ¿Hay alguien? Vamos a orar entonces. Vamos a orar, pero qué lindo sería que usted no salga por esas puertas y no se lleve a Cristo Jesús. Por favor, cierren sus ojos, levanten su mano al cielo. Y ahora quiero que repitan esta oración. Hasta el niño está levantando sus manos al cielo. Y van a decir ahora, Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Limpia mi corazón. Hazme una nueva criatura. Porque desde hoy yo creo y confieso que soy salvo. Dígalo, soy salvo. Soy salvo. Y lo creo. Amén. Amén y amén. Bienvenidos a la familia del Señor. Que Dios los bendiga mucho. Y ustedes también, que Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes. El hermano Josué Lorriaga predicando este viernes.